Ok, buenas noches a todos. Lo primero quiero entregarle un saludo muy afectuoso, muy cordial a la señora Ana María Reed, presidenta del Centro de Estudios Históricos Forenses, Instituto Histórico José Miguel Carrera, rectifico, y a cada uno de los integrantes, socios del Instituto José Miguel Carrera. Eh, Mi nombre es Gilberto Loch Reyes, yo soy presidente del Centro Histórico Forense. Esta es una agrupación, una fundación que está destinada a la investigación de todos los casos, los personajes de nuestra historia de Chile, que interesa que se haga una investigación científica para poder establecer cuáles fueron las circunstancias de su vida y, en definitiva, cuáles fueron las causas de su muerte. Bueno, hoy día les quiero plantear algunos misterios de un caso que hace un par de años atrás tuvo bastante resonancia pública y se refiere a la famosa calavera, la Santa Calavera, la Calavera Milagrosa, que algunos llaman, que es atribuida a José Miguel Carrera. Y todo esto nace a partir del año 2008-2009, a raíz de una publicación que leyó el suscrito, un libro de historia de más o menos de principios del siglo XX, en donde se relataba la historia de una calavera, de un cráneo que estaba en una vieja y antigua iglesia del Paico y que era venerada por todos los lugareños. Esto me llamó la atención en realidad porque yo nunca había escuchado hablar de la calavera de José Miguel Carrera y por tanto, como buen investigador policial, nos dimos la tarea de poder intentar investigar qué pasaba, qué había de cierto en todo esto. Yo les quiero comentar que yo sé que en este momento hay muchas personas que son historiadores que están viendo esta charla y yo les quiero comentar de que yo soy policía, fui policía. Y por lo tanto, la mirada de esta reunión va a ser una mirada criminalística, es decir, todas las ciencias y técnicas que se ocupan para investigar delitos. Y cuando uno investiga de manera criminalística o de manera forense, uno siempre tiene dos o tres herramientas para encontrar la verdad. Una de ellas son los indicios, que son datos aislados, independientes uno de otro. Después están las evidencias, que son dos o más que juntos arriban a un mismo resultado. Y finalmente tenemos las pruebas, que en el ámbito jurídico son aquellas que son reconocidas por la justicia, pero que en este caso, como no tenemos un proceso judicial abierto, nos vamos a referir como prueba a los documentos oficiales enviados por los gobiernos de la época. En este caso me refiero al gobierno de Mendoza y al gobierno de Chile. Dicho todo esto, yo les quiero comentar de que esta charla referida a la calavera de José Miguel Carrera la vamos a dividir en varias partes. La primera, vamos a hacer un pequeño preámbulo respecto a los momentos, a los instantes previos de la muerte de don José Miguel Carrera, su detención, su etapa de prisionero en Mendoza. Luego, los momentos posteriores a su muerte, en las condiciones que quedó. Luego el proceso de exhumación, es decir, el traslado que hubo desde Mendoza a Chile en el año 1828. En cuarto lugar, los misterios que rondan esta Santa Calavera. Y al respecto vamos a formular dos hipótesis. En quinto lugar tenemos la investigación histórica que hemos desarrollado, ¿ya? Y dónde y cómo se pudo ubicar esta calavera. En sexto lugar, los peritajes realizados a la fecha. Y en último lugar, la situación actual de esta calavera. Bueno, quiero partir señalando algunos antecedentes previos y generales respecto a los instantes previos a la muerte de don José Miguel. Como todos ustedes saben, él fue detenido y tomado prisionero el 30 de agosto de 1821 en una batalla que se libró en Punta de Medano, que es un pequeño villorrio que está ubicado al sur de San Juan, en la provincia de San Juan, limitando con Mendoza, que actualmente tiene unos 1.500 habitantes. Allí fue hecho prisionero por el coronel Gutiérrez, que era el jefe militar de la plaza de Mendoza, a raíz de que fue traicionado por sus oficiales, don José Miguel.
Bueno, él fue llevado detenido y hecho prisionero a las mazmorras de la cárcel de Mendoza. Allí permaneció hasta el día 3 de septiembre, fecha en la cual fue sometido a un consejo de guerra dirigido por Tomás Godoy Cruz, que era el gobernador de la época, y que en un par de horas lo sentenció a muerte sin existir ninguna defensa. Así lo refiere, por ejemplo, Vicuña Maquena en sus relatos, en donde señala que nunca vio, él por lo menos los documentos que revisó, algún papel, antecedente que diera cuenta de que existió alguna defensa jurídica respecto a don José Miguel. En definitiva, él fue sentenciado a la muerte junto con el coronel Álvarez, ¿no? Y José María Benavente fue absuelto, o por lo menos no fue fusilado. En los antecedentes que hemos revisado se indica de que junto con la sentencia, donde hubo varios cargos que se le imputaron, también se solicitó expresamente que una vez realizada la ejecución, fuera decapitado y fueran cortados sus extremidades como trofeo para ser enviados a las provincias de Córdoba y San Luis, a modo de poder remediar un poco todos los hechos que se le imputaban a don José Miguel. Yo quiero comentar de que don Benjamín Vicuña Maquena ha sido uno de los personajes de la historia de Chile que más se ha preocupado de la vida y obra de don José Miguel. Algo de repente inverosímil, si tomamos cuenta que él fue nieto de don Juan Maquena, que murió en duelo con Luis Carrera en Buenos Aires, en la orilla del río de la Plata. Sin embargo, este es un personaje que ha tenido especial preocupación por la vida de nuestro prócer. Los últimos instantes de la muerte de don José Miguel también están referidos por el cura Lamas, quien le prestó asesoría espiritual en los momentos previos a su muerte, y en donde él relata que uno de los elementos que más le llamó la atención fue la actitud valiente y desafiante ante su deceso, que era inminente y que venía en pocos momentos más. Respecto a la muerte de don José Miguel, esta ocurrió a las 11:15 horas exactamente del día 4 de septiembre de 1821. El próximo año vamos a cumplir 200 años de su ejecución. Él murió en la Plaza Mayor de Mendoza, diciendo a viva voz que moría por la libertad de América. Él murió mediante un fusilamiento militar, y al respecto hay varios documentos que dan cuenta de las circunstancias y los pormenores, pero recogiendo evidencia principal me voy a referir fundamentalmente a 6 documentos. El primero de ellos es el informe que hace el embajador norteamericano John Forbes al gobierno de su país, en donde señala que José Miguel Carrera murió fusilado y luego fue decapitado. Finalmente, su brazo derecho fue cortado y enviado como trofeo a la gobernación de Córdoba, y su brazo izquierdo también fue cortado y enviado como trofeo al gobierno de San Luis. Por su parte, existe una carta también del gobernador Tomás Godoy Cruz, que le dirige a O'Higgins, a don Bernardo O'Higgins, el día 9 de septiembre de 1821. Y yo se la quiero leer textualmente, y es muy breve, que dice, comillas, ya está vengada la muerte de Morón y los ultrajes hechos a estos pueblos por el fascineroso Carrera. El día 4 de los Corrientes le corté la cabeza que he hecho colocar en el Cabildo de Mendoza. Esta es una carta textual de la autoridad de la época de Mendoza. En contradicción, también nos encontramos con una carta de don Clemente Godoy, que es el padre del gobernador de Mendoza, quien dice textualmente, Carrera murió como un héroe de Plutarco. Fue un personaje excepcional que enfrentó la muerte con valentía. Eso lo dice el padre del mismísimo gobernador de Mendoza. También tenemos el acta de ejecución de fusilamiento, que textualmente dice, en la plaza de Mendoza, a 4 de septiembre de 1821, en virtud de sentencia aprobada por el gobernador de la ciudad, fueron pasados por las armas el brigadier don José Miguel Carrera y el coronel Felipe Álvarez. Fueron conducidos con buena custodia a las 11:15 de la mañana a la plaza pública, donde estaban formadas las tropas, ¿cierto? Fueron fusilados y luego el ejército desfiló frente a ellos. Su cabeza fue cortada y sus manos.
Al primero, es decir, a José Miguel Carrera, le cortaron la cabeza y brazos, mientras que al segundo, a Felipe Álvarez, al coronel, le fueron cortadas solamente la cabeza. Enseguida sus cuerpos fueron entregados a la Caridad, quien los condujo a la iglesia para el entierro correspondiente. Este es el acta de ejecución de la muerte de don José Miguel y del coronel don Felipe Álvarez. Luego también tenemos una nota que escribió Claudio Gay, donde señala que Carrera fue fusilado en el mismo sitio donde murieron sus hermanos en 1818 y su cabeza fue expuesta públicamente. También tenemos una segunda carta del gobernador Tomás Godoy Cruz, de fecha 7 de septiembre de 1821, que dirige al gobernador de San Juan y le dice textual: con el correo conductor de la presente nota remito a vuestra excelencia para trofeo de ese pueblo el brazo del infame don José Miguel Carrera, que tantas ruinas y lágrimas ha causado a nuestra provincia. Estos son 6 documentos, entonces, que dan cuenta de las circunstancias de la muerte de José Miguel Carrera y todos ellos son contestes en el sentido de que su cabeza fue cortada y también sus ambos brazos. En 1828, Francisco Antonio Pinto, el presidente Pinto, nombra una comisión para que viaje a Mendoza para repatriar los restos de los 3 hermanos Carrera. Sin embargo, yo debo señalar que lo que ocurrió en esa época fue algo muy similar a lo que pasó con Manuel Rodríguez. Es decir, esto fue una comitiva política que en una época donde había muchas convulsiones y se requerían hechos que pudieran unir al pueblo. Estamos hablando de 1828, donde hay mucha anarquía. Y por lo tanto la comisión que viajó a Mendoza lo hizo con bastante poca prolijidad, diría yo, en respecto a cumplir con algunos protocolos científicos. Por lo tanto no tenemos registros de la exhumación, no tenemos registros de los cadáveres, no tenemos las actas de exhumación, no existe nada. Las únicas personas que concurrieron a esta actividad, que tenían lazos relevantes con el prócer, fue don José Pérez Cotá, porque paradojalmente él se casó con doña Rosario Puga y Vidaurre, que es la mujer que tuvo O'Higgins y la cual le dio el único hijo que tuvo, Demetrio O'Higgins. Don José Pérez Cotapos era un ferviente seguidor de José Miguel Carrera y también concurrió a Mendoza don Pío Valdés, que es hijo de doña Javiera Carrera. Ellos, más unas otras autoridades políticas de la época, fueron los encargados de traer los cuerpos. Estos cuerpos estaban enterrados en el cementerio La Caridad, en Mendoza, en una fosa común donde habían 5 cuerpos. Primero los 2 hermanos Carrera, fusilados en 1818. Luego estaba don José Miguel, decapitado. Estaba el coronel Álvarez y había un cabo de menor jerarquía, un cabo de apellido Monroy. Por lo tanto, habían 5 cuerpos, 5 osamentas que estaban mezcladas, 2 de ellos sin cabeza. Cuando se recogió el cuerpo que se atribuye a don José Miguel, se dice de que fue identificado como José Miguel porque tenía en uno de sus molares, en uno de sus dientes, una tapadura de oro. Una tapadura de oro que en Sudamérica no existía ese tratamiento dental. Y la única forma que esta persona se lo había realizado era cuando José Miguel Carrera viajó a Estados Unidos. Sin embargo, don José Miguel era una persona que todo lo escribía y todo lo anotaba en su diario, en su bitácora de viaje. Y si revisamos la bitácora de viaje, no existe ningún registro de que don José Miguel se haya hecho algún tratamiento dental en Estados Unidos. Por lo tanto, la afirmación que se hace de que la cabeza que tenía el diente de oro era de José Miguel Carrera no tiene un sustento científico. Y esto adicionalmente porque, como ya señalé, no hay actas de exhumación, no hay procedimiento científico, no se hizo nada, solamente se recogieron los restos cadavéricos que estaban en Mendoza y fueron trasladados a Chile, llegando primeramente a la iglesia de la compañía y sepultados en definitiva en un mausoleo especial que se erigió al costado derecho de la Catedral de Santiago y que permanece hasta el día de hoy. Bueno,
Eso es más o menos los instantes previos, la muerte, instantes posteriores al deceso de José Miguel. Yo ahora quiero compartir con ustedes lo más complejo de toda esta investigación, que son los grandes misterios que se relacionan con el caso de la calavera de don José. Todos los antecedentes están fundamentalmente en el Archivo Nacional y los archivos de la provincia de Mendoza. En el Archivo Nacional, la correspondencia oficial de época entre Santiago y Mendoza, nosotros establecimos que tiene diferentes mutilaciones, faltan documentos, faltan papeles. En la provincia de Mendoza es algo parecido. La hipótesis número 1, que es la más grave en mi opinión de todas, da cuenta de un posible traslado de la calavera a Chile como trofeo de guerra. Hay una carta que está fechada en septiembre del año 1821 que textualmente dice lo siguiente: el oficial Damaso Lobos, con correspondencia de Mendoza, me ha asegurado venir conduciendo la cabeza de don José Miguel Carrera, por lo que en obedecimiento a la suprema orden que se sirve de su señoría, comunicarme con fecha 17 de corriente, devuelvo el oficio cerrado que le acompañaba. Dios guarde a vuestra señoría por muchos años. Santa Rosa, 21 de septiembre de 1821, firmado ministro de Estado, don Rafael Ruiz de Rubulus. Bueno, este es un documento oficial realizado por la autoridad de Mendoza, que da cuenta de que la calavera fue conducida, la cabeza de don José Miguel Carrera fue conducida a Chile por vías oficiales. Si revisamos el libro El ostracismo de los Carrera, de Vicuña Maquena, él, en la página 375, me parece, hace alusión de que la cabeza y un brazo de don José Miguel Carrera fueron expuestos en la torre del Cabildo de Mendoza hasta su putrefacción. Existió una dama mendocina que hizo esfuerzos inhumanos para poder recuperar la cabeza. Sin embargo, ello no fue posible. Se señala en este mismo texto de que el coronel Gutiérrez, que es el jefe de la Plaza Mayor, el jefe de la Plaza Militar de Mendoza, la habría enviado como trofeo de guerra a don Bernardo Higgins, y la habría sepultado secretamente en la catedral. Esto lo dice el libro, no tenemos antecedentes, argumentos para señalar si eso es verdadero o falso. Lo que sí podemos decir de que hay dos registros históricos documentales que dan cuenta que la calavera, la cabeza de Carrera, fue enviada a Chile como trofeo. Ahora la pregunta que nos hacemos todos es: ¿a quién se la enviaron? ¿Y por qué se la enviaron? La hipótesis 2 se basa en el libro de 1838, un libro de historia, en un reportaje de la revista Aquí está, del año 1959, que recoge testimonios directos de consanguíneos, protagonistas de este traslado de la calavera. Recoge el testimonio de doña Adelaida Leiva, una dama de 98 años de edad, que era nieta de don Toribio Rojas. Ella era la jefa de correo de la localidad del Paico. También recoge testimonios de la tradición popular del Monte y del Paico, y también recoge pinceladas de textos de Francisco Antonio Encina, de Barros Arana, de Vicuña Maquena. Entre estos documentos no hay mucho acuerdo, hay solamente pinceladas, pero esto es más o menos, son todos los documentos que dan cuenta de esta. Así que, en lo general, da cuenta de que la cabeza de don José Miguel permaneció 8 días expuesta en la Plaza Mayor de Mendoza, frente al Cabildo. Luego, con ayuda de chilenos residentes en Mendoza, fue traída a Chile por don Toribio Rojas, que era un hombre de confianza en la familia Carrera, y no sabemos si fue solo, acompañado, no sabemos si lo hizo con un vaqueano, no sabemos por encargo de qué miembro de la familia Carrera viajó hacia Mendoza. El tema está que la tradición popular y los antecedentes que hemos recogido indican de que don Toribio Rojas fue la persona que lo recogió.
Yo también les quiero señalar a ustedes de que esta noche está escuchando esta charla don Diego Leiva, que es tataranieto de don Toribio Rojas. Y también está presente en esta charla el padre José Antonio González, que es el cura párroco del Monte, que fue la persona que nos coayudó en recuperar la calavera de Miguel. Así que a ambos les envío un afectuoso saludo. Y ellos son parte, o sus descendientes, ascendientes, son parte de la historia de esta Santa Calavera. Bueno, como les señalaba, don Toribio Rojas habría viajado a Mendoza a través de un mítico paso, un legendario paso que se llama el Derrotero de Picarte, o el paso a las 24 horas, y que algunos dicen de que se trata del paso Piuquenes. Y el paso Piuquenes, para que ustedes sepan, se encuentra ubicado al final del Cajón del Maipo, a los pies de la Laguna del Yeso. A partir de ese lugar comienza un sendero, no camino, es un sendero montañoso que se cruza a pie o a caballo, que llega a los 4.500 metros de altura y cruza a Mendoza en línea recta, digamos. Los testimonios o los antecedentes que hemos recogido también dan cuenta de que la calavera fue ocultada primero en el Fondo San Miguel, luego enviada a la iglesia franciscana del Monte. ¿Y esto por qué? Porque justamente esta iglesia tenía un carácter especial, tenía el concepto de clausura papal, es decir, no se podía invadir o no se podía ingresar a la iglesia sin la autorización eclesiástica. Recordemos que estamos hablando de 1821, cuando el gobierno estaba a cargo de don Bernardo Higgins. Y en definitiva, para mayor resguardo, fue enviado a la capilla menor del Monte, que era la capilla del Paico, ¿ya? Y allí estuvo resguardada por sus enemigos por muchos y muchos años más. Y es justamente en este lugar donde los lugareños, los campesinos, le comienzan a dar fama de milagrosa y comenzar a ser venerada. En 1959, esta calavera se pierde, no sabemos qué pasó con ella. Sin embargo, un año después aparece publicado un libro que se llama Carrera, el héroe. Este libro fue publicado por la señora Lilian Pellegrini de Worman. Ella es una fanática de la vida y obra de José Miguel Carrera, es una ciudadana argentina. Y ella, en el texto del libro, reconoce mantener en su poder la calavera de don José Miguel Carrera, que ella recuperó por intermedio de autorizaciones que le dio la autoridad eclesiástica, el obispo de Talagante, Melipilla y alrededores, ¿ya? Y este obispo le habría dado autorización para trasladar la calavera a Santiago para un futuro museo. Un museo que en definitiva nunca se concretó y nunca se realizó. Doña Lilian Pellegrini, para que ustedes sepan, participó, tenemos antecedentes que ella fue una de las impulsoras, una de las partícipes de haberle colocado el nombre de Gran Avenida José Miguel Carrera en 1960. Y también de haber participado junto a nuestra ilustre presidenta, doña Ana María haber participado en la colecta pública en 1960 que implicó la construcción del monumento ecuestre de don José Miguel Carrera. Dentro de las investigaciones que hicimos también logramos ubicar a doña Carmela Navarro Díaz. Esta señora, para que ustedes sepan, nosotros cuando conversamos con ella tenía 76 años, ahora ya está fallecida. Nosotros conversamos con ella el año 2009, hace 11 años atrás. Y ella era la sacristana histórica de la Capilla del Monte. Y ella fue justamente la persona que teniendo 14, 15 años le entregó el cráneo a la señora Lilian Worman para ser enviado a Santiago con autorización expresa del obispado de la capital. La señora Lilian Pellegrini, de acuerdo a los antecedentes que se investigaron, la entregó al médico don Héctor Díaz de Valdés, quien la dejó depositada, guardada en el sótano de su domicilio, en la comuna de Providencia, y finalmente, más o menos a fines del año 2009, logramos contactar a don Manuel y don Hernán Díaz de Valdés, Santa Cruz, quienes nos confirmaron el hallazgo de la calavera que estaba efectivamente en el sótano de su domicilio. Nosotros en su oportunidad pudimos acceder a la calavera y mediante el apoyo del médico forense don José Veletti Barrera y del cura párroco don Juan Carlos González, se le realizó un primer análisis
y logramos establecer que efectivamente era una calavera humana de un hombre adulto, joven, de una edad inferior a los 40 años. Todo esto por las suturas craneanas, el desgaste de los dientes y una serie de consideraciones técnicas antropológicas. Nosotros en su oportunidad pedimos la entrega de la calavera a la familia Díaz de Valdés. Ellos optaron por no hacerlo. Ellos optaron por entregarla a las autoridades de la época y nosotros hicimos una denuncia respecto al tema lo que dio lugar a una serie de peritajes para poder establecer si era efectivo o no era efectivo que esta calavera podía pertenecer a don José Miguel. Se hicieron básicamente 3 peritajes. 2 de ellos lo hicimos nosotros como Centro Histórico Forense y uno lo hizo la autoridad oficial de la época, que era el Servicio Médico Legal. Lo que hicimos nosotros fue una inspección médico forense a cargo del doctor José Belletti Barrera, que nos señaló que era un adulto joven, menor de 40 años. Y luego también se hizo una inspección antropológica a cargo de una experta arqueóloga italiana, la señora Giulia Pistarini, quien también ratificó que se trataba de un hombre menor de 40 años y que la fractura frontal que tenía el cráneo era post-mortem. No se pudo hacer más porque no pudimos tener la calavera en nuestras manos. La calavera quedó guardada en el médico legal y luego pasó a resguardo en una bóveda del Banco del Estado. Los peritajes oficiales que se hicieron en la época fueron realizados por el Servicio Médico Legal, primero, que fueron los que tomaron muestras óseas del cráneo, y estas muestras fueron enviadas a un laboratorio de Austria junto a muestras de descendientes de don José Miguel. Nosotros, debo decirlo, quedamos marginados de este procedimiento, no fuimos considerados, en circunstancias que fuimos los propulsores, los gestores del hallazgo de la calavera. Y bueno, los resultados finales fueron de que no se pudo determinar científicamente que si correspondía o no correspondía a la calavera. Bueno, al respecto nosotros presagiamos que algo similar iba a ocurrir porque la verdad que las muestras de comparación, usando palabras muy simples, no eran de consanguíneos, eran de descendientes muy de tercera, quinta, sexta generación. Para estas comparaciones, lo ideal es hacerlos con consanguíneos directos. Y la verdad que si no hubieran preguntado a nosotros en su oportunidad, nosotros teníamos la solución para eso. Y la solución para ello era muy simple, había que tomar muestras de algunos de los hijos de don José Miguel que estaban enterrados. Por ejemplo, José Miguel Carrera Fontecilla está enterrado a 100 metros de la puerta del cementerio general. Fue el hijo menor de don José Miguel, estaba sepultado ahí, y era cosa de, con buena voluntad, haber podido sacar una muestra ósea del cadáver, y hubiéramos tenido inmediatamente un resultado científicamente correcto respecto a si era o no era la calavera atribuida a don José Miguel. También se puede haber hecho mediante los de cabellos que existen hoy en día expuestos en el Museo Histórico Nacional. Hay un bordado que hizo doña Javiera Carrera, que lo hizo con trozos de cabello de sus 3 hermanos. Bueno, ahí también había otra forma de poder haber hecho una comparación positiva de ADN respecto a la calavera. Bueno, ninguno de los dos alternativas se hizo. Bueno, y hasta el día de hoy quedamos con el misterio de que si es o no es la calavera de don José Miguel. En definitiva, el año 2014, gracias a los esfuerzos de diferentes personalidades, se consiguió que la calavera fuera entregada por la familia Díaz de Valdés y fuera devuelta al monte, al lugar de origen, al lugar donde originalmente fue dejada bajo custodia. Sin embargo, yo quiero señalar que el año 2014 la calavera fue dejada en la bodega, en unas mazmorras que hay ahí, una especie de mazmorra que existe en el subterráneo de la iglesia del monte, y fue dejada ahí porque la iglesia en ese momento estaba en etapa de reconstrucción a raíz de los graves daños que había tenido por el terremoto. Y mientras se hacían las reparaciones, fue dejada en este lugar
con el compromiso de la autoridad eclesiástica de que una vez que fueran entregadas las obras, don José Miguel, o la calavera atribuida a don José Miguel, fuera dejada en un lugar digno, de dignidad, para ser expuesta y venerada por todos los seguidores de José Miguel. Con mucha lástima, con mucha molestia, debo señalar que hasta el día de hoy la calavera sigue en el mismo lugar y han pasado ya un par de años desde que la iglesia fue reparada y está al uso público, y todavía tenemos a don José Miguel en un lugar que no merece la dignidad que corresponde. Si bien es cierto, no existe certeza científica que esta sea la calavera atribuida a don José Miguel, existe una serie de documentos, muchos documentos, mucha evidencia separada, una unida una con otra, que da cuenta que efectivamente se trata de la calavera. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para irnos en contra de esta leyenda, de este mito, de esta verdad que aún no podemos descifrar? Hace unos días atrás, nuestra presidenta, tengo entendido, está junto con la fundación que dirijo, está haciendo esfuerzos nuevamente para conseguir que la calavera vuelva a un lugar, a un sitial de honor, un sitial digno dentro de la iglesia del monte, y se cumpla la palabra que se dio en su oportunidad de dejarle en un lugar que correspondía, digamos, que era el lugar que se merece un José Miguel. Bueno, este es más o menos, a grandes rasgos, los antecedentes generales que dan cuenta de los misterios de José Miguel. Lo que sí tenemos claro de que una calavera atribuida a don José Miguel llegó a Chile. Llegó a Chile por la vía formal, vía oficial, como un trofeo que se entregó a quienes dirigían el gobierno en esa época, o también fue traída por seguidores de don José Miguel, en este caso don Toribio Rojas, traía para dejarla a resguardo y custodia en su pueblo natal, que era el monte. Estimados amigos, más o menos eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y dejo abierto si alguien quiere hacer alguna consulta respecto al tema que nos ha convocado el día de hoy. Yo quisiera recibir preguntas. Quien desee hacer preguntas, por favor, lo puede hacer por este sistema de Facebook, y con todo gusto vamos a dar respuesta a... Aquí dice, Bárbara Arellano me pregunta, pero si fue decapitado, ¿cómo vieron sus dientes? Bueno, de acuerdo a los antecedentes, en el cementerio, en la tumba, la fosa común, habían cuerpos enterrados y la cabeza decapitada. Cuando se decapita una persona, se decapita en el cuello. Por lo tanto, los dientes están en la cabeza, que está decapitada. Yo les quiero contar a ustedes de que a mí me ha tocado en varias oportunidades en estas charlas, y la última vez, en varias oportunidades me ha tocado hacerlo con niños, con escolares. Lo he hecho en varios movimientos. Y siempre les refiero, les impacta mucho a ellos cuando les digo de que la muerte de don José Miguel Carrera fue heroica. Sus últimos momentos fueron de valentía. Y él murió de una forma muy similar a como murió el héroe escocés William Wallace, que murió asesinado y fue decapitado, y la muerte de él fue de una dignidad que a todos hasta el día de hoy nos asombra. Él fue una persona que a los 25 años fue el presidente de Chile. A los 35 años, siendo un joven, murió por sus ideales y sus principios. Entonces, es algo digno de destacar, y siempre hago ese paralelo entre William Wallace y don José Miguel Carrera. Me pregunta acá, ¿qué falta para poder hacer el peritaje científico? Bueno, lo que falta es una voluntad política. Lamentablemente cuesta encontrar las voluntades, cuesta encontrar las autorizaciones.
no ha pasado algo parecido con don Manuel Rodríguez. Nosotros sabemos dónde está su tumba, sabemos que está abandonado, que está en un lugar donde ni siquiera hay una flor. Hemos pedido por todos lados autorizaciones para abrir la tumba, y no hemos tenido, no ha habido caso. Con don José Miguel Carrera, bueno, no ha pasado. Lamentablemente, yo debo ser muy sincero. El año 2008, 2009, cuando se hicieron los peritajes de ADN, tuvimos la intervención indebida, en mi opinión, de una autoridad política de la época, que nos dejó al margen del procedimiento científico, en circunstancias que, si lo hubiéramos hecho como correspondía, podríamos haber tenido un resultado científico. Oscar Moya me pregunta: si el niño está en la parroquia y el cuerpo del hijo sigue en el cementerio general, ¿por qué no se hacen nuevas pruebas para determinarlo? Bueno, yo, la señora Ana María y varios más estamos cansados de pedir a las autoridades. Mire, hoy en día la ciencia del ADN permite realizar tantos avances en el mundo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte fue exhumado el cadáver de Napoleón, y se estableció que no había muerto, como pensaban algunos, de muerte natural, sino que él murió envenenado. Ocurrió algo muy parecido con Beethoven, que también pensaban algunos que había muerto de cirrosis o había muerto de enfermedades patológicas, y también murió envenenado. Pasó algo similar también con Simón Bolívar, que algunos pensaban que murió de una enfermedad, no sé si era de vesícula, algo parecido. No recuerdo en este momento la causa de muerte, pero luego, al hacer los ADN, se estableció que él murió también envenenado por plomo. Entonces, si hoy en día existe la tecnología en el mundo, ¿por qué no lo hacemos? Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad política de poder hacerlo, y nos gustaría que alguien nos ayudara. Tenemos un senador de la República que es descendiente de don José Miguel, y bueno, esperemos que alguien, y de don Manuel Rodríguez, y esperemos que alguien algún día nos escuche. A ver, sigamos. Me preguntan, ¿la calavera es la que está a la entrada del túnel de los Carreras? Sí, efectivamente, es la que está en una bodega que está a la entrada a mano derecha. Es una bodega que justamente también ahí se inicia el túnel que conduce al Fondo San Miguel. Pero como doña Alejandra Ruiz Bustamante la habrá visto, es un lugar absolutamente indigno para el prócer. A ver, sí, vamos a seguir mirando. Dice, la calavera tiene una herida atribuible a una bayoneta. Como yo señalé, nosotros nunca hemos tenido acceso directo a la calavera. Nunca la hemos tenido. Pues yo la obtuve en mis manos la primera vez que la pudimos revisar, pero nunca más. Cuando la revisamos con la arqueóloga a través de unos vidrios en esta bodega que ya he señalado, ella nos señaló que la herida que se observaba en el cráneo, en la región frontal, era una herida post-mortem, después de muerte. No podemos saber exactamente de qué se trata porque no se ha hecho el peritaje. Algunos dicen de que fue causada por el empalamiento. Cuando la cabeza es puesta en la picana, pudo haber sido atravesada con la punta de la lanza. Esa es una posibilidad. La otra, que haya sido mediante alguna lanza, una bayoneta, no lo sabemos. Faltan peritajes. Mire, es tanta la desidia. Este otro año se van a cumplir 200 años de la muerte de don José Miguel Carrera. Yo he estado 2 veces en Mendoza y las 2 veces he ido al lugar donde fue fusilado. En ese lugar se encuentra este único testimonio, que dice textualmente: el muro de fusilamiento del Cabildo fueron ejecutados los patriotas chilenos generales Luis y José Carreras y José Miguel Carrera. 2 tremendas faltas de ortografía para el máximo o el segundo máximo héroe de nuestra patria. Entonces, este otro año, cuando vayamos a Mendoza, que espero formar parte de esa delegación, esperemos poder, no sé, poner un monumento, un busto. Yo hace un tiempo atrás quisimos llevar un cuadro para instalarlo allá, también nos pusieron problemas.
Yo supongo que el cónsul de Mendoza nos podrá ayudar. Así que todos estos son desafíos para el próximo año cuando se cumplan 200 años de la muerte de nuestro héroe. A ver, dice, no hay prueba científica que determine la existencia de un túnel. Ojo ahí. Eso me lo pregunta Oscar Moya. Mire, efectivamente no hay pruebas porque lamentablemente las pruebas científicas comienzan a aparecer en este mundo a mediados del siglo XX. Antiguamente todo era documentos, todo eran escritos. De hecho, la gran mayoría de los procedimientos que se han hecho en nuestro país son... Mire, yo le doy un simple ejemplo. Don Diego Portales, que es el padre de la República, fue encontrado casualmente mientras se realizaban unas obras de remodelación de la Catedral de Santiago. O sea, esa es la importancia que le damos a nuestro héroe y eso es el rigor científico que se hace. No sabíamos dónde estaba sepultado, no sabemos. Y todo esto son papeles que se pierden, que se los roban. Vaya usted al Museo Histórico, se da cuenta la cantidad de documentos históricos de época del siglo XIX que están mutilados, porque la gente los lee y se lleva recuerdos para su casa. A ver, sigamos respondiendo preguntas. Miguel Sabre me pregunta qué estudios han hecho sobre la calavera para establecer la data y origen. Lo único que tenemos son los antecedentes documentales que hemos expuesto en esta charla. Nos gustaría hacer un examen científico, pero no los hay. Ahora también yo quisiera... aquí existe una historia, existe un relato que lleva 200 años. ¿Y quiénes somos nosotros para destruir esta historia? Yo quiero contar que hace un par de años atrás yo estuve en Efesos, en Turquía, y ahí está la casa de la Virgen María. La Virgen María que todo el mundo la venera, todo el mundo la va a ver. El día que fui yo habían fácilmente unas 5.000, 10.000 personas, estaba lleno eso. Y la casa de la Virgen María es una pequeña gruta de ladrillo. Entonces, y justamente cuando me tocó ir allá, estaba justamente el cuestionamiento a la calavera de José Miguel Carrera. Entonces yo le pregunté a la autoridad de este lugar cuál era el soporte científico para atribuir que esa era la casa de la Virgen María. Y me señalaron de que el único soporte que existe, el único respaldo científico que existe, documental, es un escrito que hizo San Juan, donde dice de que Cristo, cuando estaba estaba a punto de morir, le pidió: Juan, cuida a mi madre como si fuera la tuya, llévala a un lugar seguro. San Juan la tomó y se la llevó a Efesos, en Turquía, y ahí vivió hasta el día de su muerte. Eso es lo único que existe. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese lugar es venerado por miles y miles de personas. Entonces, de repente uno se cuestiona y dice, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a seguir haciendo para poder desentrañar este mito? Esta es una leyenda viva que se basa en testimonios, en documentos. Y bueno, aquí está. Y lo que queremos ahora es sacarla de esa bodega y llevarla a un altar, a un lugar que se merece. Donde se merece estar don José Miguel Carrera. Dice, ¿por qué fue tan agravada su detención en Argentina? Bueno, porque la verdad que don José Miguel Carrera, cuando estuvo en Argentina posterior a la muerte de su hermano, él se involucró bastante en la contingencia de las provincias argentinas, y donde había mucha rivalidad, mucha rencilla. Bueno, hubo muchas batallas, muchas muertes. Y todo esto él fue declarado pichirrey, todas las tribus indígenas del norte los nombraron jefe, y bueno, esto generó conflictos, guerras, batallas, muertes y más muertes, y eso genera odios. Es más, cuando él fue detenido, él venía viajando a Chile, venía con 500 chilenos de regreso a Chile, y lo único que pedía era libre paso hacia su tierra. Él tenía que pasar por Córdoba, por San Juan, y
Él no quería guerrear con nadie, no quería batallar con nadie, solamente quería libre paso. Sin embargo, las autoridades políticas, las autoridades militares de San Juan, de San Luis, de Córdoba y Mendoza, le fueron librando batallas en cada una de las ciudades en donde fue pasando. Hasta que finalmente fue vencido en la batalla de Punta de Medano y fue traicionado por sus oficiales más cercanos. Don Juan Carlos González, aquí está mi estimado, mira, aquí está, me hace pregunta don Juan Carlos González Silva, el cura párroco, que fue el artífice de haber encontrado el túnel de los Carreras y haberme colaborado estrechamente en la hallazgo de la calavera. Le envío un tremendo abrazo, un gran sacerdote. Eh, bueno, la primera impresión que me dio cuando la vi, debo de ser muy sincero, ustedes no me lo van a creer, pero don José Miguel, la calavera de don José Miguel estaba en una caja de zapatos y envuelta en papel de diario. Testigo de esto es el cura párroco don Juan Carlos González y el perito médico forense José Veletti Barrera. Cuando las vi en esa condición, no lo podía creer y no podía creer cómo nuestra patria podía tratar a nuestros héroes de esa manera. La señora Eliana de la Carrera envía saludos. Miguel Alexis dice que a Napoleón se le encontró arsénico. Exactamente, justamente. Lo que pasa es que antiguamente, la forma más simple de asesinar personas, la forma más simple o más fáciles o las más encubiertas, eran envenenando a las personas. Entonces, todos los grandes asesinatos de las personas más importantes son por envenenamiento. ¿Por qué? Porque eso no dejaba rastros físicos visibles. Entonces, eh, se usaba bastante el arsénico y otras pócimas para causar la muerte de toda clase de personajes. Y de hecho, para que ustedes sepan, los reyes tenían, o los grandes nobles, gente de la madre era, tenía a una persona que era no me acuerdo cómo se le llamaba, pero era el probador de la comida. Y ese era un trabajo de alto riesgo. Entonces, todos ellos tenían que probar las comidas antes que el rey o el príncipe o los grandes hacendados pudieran alimentarse. Esto era para que fueran asesinados mediante el envenenamiento. Dice Juan Pablo Ortega, dice, ¿por qué esperar en lo político y no hacer directamente algo con los abogados? Bueno, nos gustaría hacer algo, nos gustaría, si aquí en esta charla hay alguien presente que sea abogado, que nos quiera ayudar. Bueno, nosotros somos partícipes y yo he hecho 2 denuncias personales respecto al tema, y pudiéramos hacer algo. Lamentablemente yo debo decirle de que con Manuel Rodríguez hemos hecho algo muy similar, llegamos a altas instancias y no pasó nada, porque el problema está que aquí hay vacíos legales. Entonces, imagínese usted, un juez nos dijo que el caso estaba prescrito cuando nos tocó investigar, cuando quisimos hacer lo mismo respecto a Manuel Rodríguez. Entonces nosotros nos levantamos indignados y le dijimos, oiga, si aquí nadie quiere salir a buscar preso al que mató a José Miguel Carrera, lo que queremos es saber científicamente, validar si efectivamente dónde están sus restos, o establecer en el caso de José Miguel si esa calavera es o no es de él. A ese nivel se llega en este país. Entonces, la verdad que nos gustaría, ya que este otro año se han cumplido 200 años, poder generar alguna suerte, alguna comisión dirigida por nuestra líder máxima, la doña Ana María Reid, hacer una comisión para poder hacer algo. Pero yo en lo particular, no sé, yo me gustaría más viajar a Mendoza, poder hacer no sé, colgar un monumento, un monolito allá, o conversar con el embajador de Argentina. Creo que están las condiciones ideales en este momento para poder, de fraternidad con nuestro país hermano, para poder colocar algo más que esta plaquita, que esta plaquita que está hecha, que está hecha de 4 baldosas y que más encima están con falta de ortografía. Me están haciendo muchas preguntas.
¿Quién tiene la calavera hoy en día? La calavera la tiene hoy día la iglesia de los franciscanos del monte, quienes se comprometieron a resguardarla y a mantenerla en un lugar digno, algo que no han cumplido hasta el día de hoy. Mi estimado padre, que está aquí presente, que ya no es el cura párroco del monte, es testigo de aquello. Así que pedimos que sea colocada en un lugar digno. Dice, Oscar Moya dice, ¿por qué O'Higgins no quería carrera de regreso a Chile? Bueno, obviamente porque era el rival de mayor peso políticamente y le podía, ¿cómo se llama?, complicar su gobierno. A ver, sigamos. Un gobierno que dice que en este país falta mucho patriotismo. Bueno, yo quiero, mire, Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera, que son nuestros principales próceres junto con Bernardo Higgins. Bueno, dos de ellos están abandonados. Don Manuel Rodríguez sabemos dónde está enterrado. Donde está enterrado el 90% de su cadáver. Y ahí está, pues, abandonado. José Miguel Carrera, eh, su calavera anda rondando por el monte. Y ahí está. A ver. Dice doña Ana María Reid, espero que el 2001 vamos todos el 4 de septiembre a Mendoza. Bueno, yo creo que sí, pues deberíamos ir a Mendoza, pero antes deberíamos pedir al embajador y armar toda una ceremonia militar allá, no sé, pedir que... mire, se han puesto, se han puesto monolitos en España. ¿Cómo nos vamos a poner en Mendoza? Entonces, yo me inscribo, señora Ana María, para acompañarla este otro año. Ah, dice, de acuerdo a lo que nos... Bueno, aquí me están llevando para otro tema, que es motivo de otra charla, que es el túnel de los Carreras. Dice que el túnel habría colapsado en el 2010. Mire, la verdad que no es tan... Ocurrió que ese túnel, cuando se comenzó a excavar, eh, se avanzó más o menos unos 10 o 15 metros y después no se continuó porque se encontraron napas subterráneas de agua que hacían peligrar el derrumbe del túnel y también hacía peligrar la vida de las personas que estaban ahí. Por lo tanto, eso se quedó ahí y no se amplió. Mire, eh, el alcalde del Monte, el Monte que es una localidad por donde, que está a la orilla de la Carretera del Sol, tiene una mina de oro ahí. ¿Cuántos turistas, bueno, en esta época de pandemia no, pero normalmente, ¿cuántos turistas pasan y viajan todos los fines de semana al litoral central? Si se hiciera una actividad histórica relevante con el túnel de los Carreras, con la Calavera y una serie de hitos más del Fondo San Miguel, yo estoy seguro que serían personas las que se detendrían en el monte a impregnarse de la historia de Chile. Sin embargo, las autoridades políticas muchas veces son ciegas y estamos. En otros países del mundo, todos estos hechos históricos se les saca el máximo partido. Y como caso emblemático, yo les contaba el caso de la iglesia, de la casa de la Virgen María en Efesos, en donde, habiendo pero muy poca evidencia histórica, se ha convertido en un lugar de peregrinación en donde acuden miles y miles de cristianos. En un documental, doña Pacmas, Sebastián Pacmas, me pregunta, en un documental dicen que uno de los cuidadores del cráneo informó que cuando pidieron a los antiguos dueños que la devuelvan, no era el mismo. Mira, nosotros tenemos fotografía del cráneo del año 1956 y es el mismo. Eh, la característica principal es la fractura craneana que está en el frontal. Hubo una discrepancia respecto a los dientes. Bueno, lo que pasa es que lo que le falta a la calavera es la mandíbula inferior. ¿Ah? Entonces ahí puede estar la diferencia.
Dice Jorge Contreras, me parece que Pichirrey fue nombrado por los indios del sur o del norte. Mira, fue nombrado por los indígenas argentinos. Tengo entendido que los indígenas del norte. Él me dice que son los del sur. Yo tengo entendido que son los del norte, de Corrientes, de esa zona. Dice, a ver, Deckindale, ¿por qué si hay investigaciones estas no son públicas sus resultados? Bueno, en Internet existe esta investigación histórica que hemos hecho nosotros, está disponible en Internet. Lo que no está disponible son los resultados científicos que se han realizado y que fueron negativos por parte del Instituto Albrecht de Austria. ¿Mm? A ver. Verónica Larraín dice el pago de Chile, efectivamente el pago de Chile. Qué triste. Dice Gilberto Orilleta, hay que sacarla inmediatamente y hacer una hermosa placa. Justamente yo creo que si no podemos, yo creo que podríamos empezar a reunir todos los que somos seguidores de carrera, empezar a juntar bronce e intentar hacer una placa de bronce para instalarla ahí. Ahora yo quiero sí señalar de que hoy en día el bronce es muy peligroso. Hoy en día los monumentos no se hacen de bronce porque el bronce se lo roban. Ya tenemos monumentos de lata, de metal, monumentos de cemento, de fierro, porque si ustedes recorren los principales monumentos de Santiago, especialmente los que están en la Alameda, se van a dar cuenta que todas las placas que estaban de bronce se las han robado. Entonces instalar, hay que hacer algo relevante y simbólico para el próximo año. Lo que sí, la placa que existe hoy en día ahí, que son 4 palmetas de baldosas con falta de ortografía, no se lo merece nuestro proceso. Dice Marcelo Candia, ¿será que la logia aún sigue funcionando, moviendo sus hilos? Bueno, mire, nosotros hemos hecho 2 denuncias con Manuel Rodríguez, una denuncia con José Miguel Carrera, llevamos luchando por estos dos héroes, más o menos 10 años, y nadie nos escucha. Entonces, de repente, en mis sueños, he llegado a pensar que he llegado a estar de acuerdo con Marcelo. Me hacen muchas preguntas, discúlpenme que no pueda contestarlas todas, pero bueno, conversando con la señora Ana María respecto a quién tenemos que empezar a molestar para poder conseguir que la calavera tenga un lugar digno. Bueno, ahí hay que empezar a molestar, supongo yo, que al alcalde, al obispo, al consejo. Ahora, tenemos un problema. La iglesia del Monte es un monumento nacional. Entonces no se puede romper las paredes y nada por el estilo. Pero yo estoy seguro que se podría poner sin ningún problema un hermoso mueble metálico, hermoso, donde pueda estar la calavera ahí instalada en un lugar de privilegio. Dice Enrique Paulino Barrera, organizar ceremonia desde Chile, viajar en avión, me parece perfecto. Yo creo que él, como dice el coronel, dice, perfecto. Yo creo que sería importante que el ejército se pudiera integrar y ser partícipe de rendirle tributo a su primer comandante en jefe. Yo cuando veo hoy en día a los jóvenes chilenos, con los cuales un poco tiempo atrás tuve una discusión porque algunos de ellos querían quitarle el nombre al Instituto Nacional, eh, estudiantes chilenos modernos hoy en día que egresan de la universidad a los 28 o 30 años. Yo les quiero contar que don José Miguel Carrera a los 25 años, a los 21 años era un héroe en España. A los 25, 26 años era el director supremo de Chile.
A los 35 años murió por sus ideales, murió como hombre valiente y noble por sus ideales y principios. Ya quisiera yo que muchos de estos políticos que hoy en día tuvieran la 10ª parte de los principios y valores de nuestro héroe. Bueno, yo le quiero contar a la señora Ana María que leyendo el Facebook acá, todo el, todas las preguntas que me hacen, veo a muchos interesados en ir a Mendoza, así que va, va a haber que armar una comisión rápidamente para poder empezar a armar ahí el viaje y tratar de conversar con las autoridades diplomáticas de Chile y de Argentina para poder dar honor a nuestro héroe. Uh, bueno, yo también les quiero decir de que el tema de nuestro héroe también es cuestionable en varias partes. Nosotros hace 10 años atrás hicimos un libro que se llamó Monumentos Públicos, en donde contábamos la historia de todos los monumentos, porque también es increíble la cantidad de estas obras que se han sido robadas en nuestro país. Personalmente me correspondió a mí estar en San Telmo, en Buenos Aires, y encontrarme cara a cara con el mismísimo Arturo Prat Chacón. Don Arturo Prat estaba siendo exhibido en una vitrina de un local de antigüedades de San Telmo, ofertado en $7.000. Y al mirarlo no me quedó la menor duda que era un monumento, era un busto que había sido robado de un pueblo de Chile. Me tocó ver también en numerosas partes, numerosos bustos, monumentos abandonados. Por lo tanto, hay que trabajar mucho sobre el tema. A ver, y vamos a responder las últimas 2 preguntas. Bueno, mire, Patricia Camposano dice, es increíble la falta de respeto hacia nuestros monumentos a raíz del estallido social. Créeme que es una tremenda verdad. Yo he quedado pero paralizado, he quedado pero indignado, por decirlo menos, en el mes de enero, cuando estuve en Arica y vi a nuestros héroes de la Guerra del Pacífico decapitados al lado del Morro de Arica por delincuentes que destruyeron a estos héroes de nuestra Guerra del Pacífico, que dieron su vida y su sangre por vivir donde están viviendo esos irresponsables, esos delincuentes, esos pocos delincuentes de Arica que destruyeron estos monumentos sagrados que están ahí en la gran avenida principal al lado del Morro de Arica. Eso es una muestra de lo que dice Patricia y varias personas más que están acá en